Hemos hablado, y con esto hago una conexión con la presentación de Francisco, de normas. Yo mismo al inicio hablaba de un camino hacia el fondo monetarismo del 2019, del 2020. Sofía lo comentaba igualmente, hay una serie de normas ahí, y por eso es importante ver la relación de los acuerdos del FMI con los países y el Estado de Derecho. Y ahí es prácticamente inevitable hacer un trabajo serio de pensar cuáles son las implicaciones sin ver el caso de Argentina. Y los compas de la Coordinadora de Abogados, Abogadas de Interés Público de Argentina, donde está Francisco Berwick, han hecho un trabajo fantástico. Así que te doy la bienvenida, Francisco. Muchas gracias por estar acá. Para que nos cuentes un poquito qué es lo que ustedes han descubierto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Argentina, para que nosotros podamos además absorber esas lecciones aprendidas, por supuesto, con similitudes y diferencias entre los dos marcos normativos del Ecuador y la Argentina, pero que nos sirven muchísimo para entender qué es lo que estamos viviendo ahorita, que es esencialmente, tú ya nos explicarás, un marco de tremenda ilegalidad que a la Argentina le ha hecho muchísimo daño. Francisco, bienvenido nuevamente. Les recuerdo nada más a las personas que nos escuchan a través de nuestras diferentes redes, la sección de preguntas desde el final, así que envíenos sus preguntas, sus inquietudes para cada uno de los ponentes, y en la medida de lo posible, porque si tenemos una enorme cantidad de preguntas va a ser difícil transmitirlas todas, pero haremos el mejor esfuerzo posible para hacérselas llegar a nuestros ponentes. Confirmo además una cosa más, la plataforma Va por Ti Ecuador nos está retransmitiendo. Muchísimas gracias, un saludo a los compas, Alex Flores y quienes hacen parte de la plataforma. Francisco, vamos contigo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras y las consideraciones sobre nuestro trabajo. También un agradecimiento muy grande al Observatorio por la oportunidad de compartir este espacio. Y antes de empezar, quiero mencionar a mis amigos y compañeros de la coordinadora, Andrés Bernal y Augusto Martinelli, con quienes iniciamos hace ya más de 2 años esta aventura jurídica que nos llevó a encontrar algunas cosas que realmente son preocupantes. Creo que el disparador de la convocatoria es una pregunta muy relevante, porque, como se dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me parece que hablar sobre qué nos dice la experiencia con el FMI y conectar los puntos de distintos países de nuestra región, creo que es algo absolutamente relevante, porque muy probablemente nos ayude a encontrar otro tipo de respuestas y otro tipo de herramientas para enfrentar justamente todas estas cuestiones de las que hablaba Sofía y Sergio recién. En Argentina, ¿qué nos dice esta experiencia? La experiencia histórica nos dice que el FMI, sus programas, sus medidas de austeridad, siempre, indefectiblemente, han generado o bien han ayudado a profundizar crisis sociales y económicas estructurales. Eso por no hablar del apoyo explícito a la última dictadura cívico-militar, genocida y otro montón de cuestiones, pero básicamente la experiencia histórica ha confirmado lo que explicaba recién Sergio también muy claramente. No hay ninguna experiencia exitosa del FMI en Argentina en toda su historia. El objetivo de esta presentación es contarles algunas cosas sobre la experiencia más reciente con el fondo, y por reciente me refiero al crédito stand-by contraído en el año 2018, que, como señalabas, fue por $50.000 millones inicialmente, luego se amplió por $7.100 millones más. No solo es el crédito más importante que el fondo haya otorgado desde su creación, sino que además significa alrededor del 60% del total de los recursos del fondo. Este crédito no solamente confirmó el patrón histórico que les comentaba recién, sino que además fue contraído, un poco como adelantaste, en la más absoluta ilegalidad. Y esto que digo no es una exageración, son palabras, les diría, medidas. Ni siquiera es una interpretación, se trata de hechos que están documentados. La ilegalidad de la deuda está demostrada con documentos oficiales entregados por el propio Estado en el contexto de 2 expedientes administrativos y 2 expedientes judiciales que promovimos, donde tramitaron distintos pedidos de acceso a información pública, y en los que trabajamos acompañando desde la coordinadora al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y al Centro de Estudios para la Información Financiera. Lo que voy a intentar en estos pocos minutos que tenemos es explicarles cómo llegamos a obtener estos documentos oficiales y muy brevemente cuáles son las razones constitucionales y legales que sostienen la nulidad de lo actuado. Una nulidad que nos parece que debería ser declarada cuanto menos para hacer efectiva la responsabilidad personal
de quienes por acción o por omisión participaron de esta maniobra y permitieron que esto sucediera. Esta historia arranca en mayo del 2018, cuando se cerraron las puertas del mercado privado, del mercado de endeudamiento privado. Un mercado que estaba saturado de bonos y títulos argentinos por una emisión descontrolada de la gestión de gobierno macrista, la cual incluyó cosas tales como la emisión de un bono a 100 años, que esto fue noticia a nivel global, una cosa bastante extravagante, por decirlo menos. Un mercado que además era conocedor del desastre económico y social que era el país por ese entonces, y de la clara insostenibilidad de la deuda soberana, y de la clara imposibilidad de repago, de enfrentar los vencimientos de ese crédito, de eventuales endeudamientos privados, y por tanto un mercado que ya no estaba dispuesto a prestarle $1 más a la República Argentina. En ese contexto, el 8 de mayo del año 2018, el expresidente Macri anunció la intención del gobierno de solicitar un crédito al FMI, después de haber sostenido en numerosas oportunidades que esto no era una alternativa viable, no era una cosa que estuviera en agenda. Claramente esto sucedió cuando efectivamente se bajó la persiana y no pudieron colocarse más títulos en el mercado privado, hubo que salir corriendo al fondo para salvar la situación. El 15 de mayo, una semana después, y las fechas son importantes, van a ver por qué, el 15 de mayo, una semana después del anuncio presidencial, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por entonces, viajó a Washington a negociar el acuerdo junto con su equipo de trabajo. Y el 8 de junio, esto es exactamente un mes después del anuncio presidencial, y 3 semanas después de la visita del ministro a Washington, el diario La Nación publicó una nota titulada Crónica de un programa gestado bajo expresa presión, bajo extrema presión, perdón. Ahí el diario, que es uno de los diarios más importantes de la República Argentina, relató cómo el ministro y su equipo de trabajo habían logrado exitosamente concluir el proceso de negociación. Más aún, el diario informó que ya se había firmado la carta de intención, y esto, cito textual, el directorio del FMI decidió otorgar el crédito. Esto significa que el presidente tomó la decisión, a la semana el ministro viajó a Washington, y a las 3 semanas se había realizado todo el trabajo que debía realizarse para el otorgamiento del crédito más grande de la historia del fondo, y que el fondo ya lo había otorgado. ¿Qué discusiones se produjeron a partir de esto? Frente a esto, la primera cuestión que surgió en la discusión pública fue que el crédito no había pasado por el Congreso, a pesar de que hay 2 claras previsiones de nuestra Constitución Nacional que establecen con absoluta claridad que la competencia para contraer este tipo de empréstitos es del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo. Esto llevó a que rápidamente algunos actores políticos promovieran denuncias penales y acciones judiciales solicitando directamente la nulidad del crédito por esta causa. Lo que decían era, esto tiene que pasar por el Congreso, el Poder Ejecutivo no puede tomar esta deuda. En esas acciones judiciales pidieron también la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Administración Financiera, que es la norma que regula en nuestro país, entre otras cosas, el endeudamiento externo y el procedimiento que hay que seguir para ese endeudamiento externo. ¿Cuál era el problema con esta ley? ¿Por qué se buscaba su inconstitucionalidad en esas acciones? Porque esta ley, que fue sancionada durante la década neoliberal de los 90, permite que el Poder Ejecutivo tome este tipo de créditos sin pasar por el Congreso cuando Argentina es parte del organismo multilateral al cual le pide el crédito. Y Argentina desde ya es parte del Fondo Monetario Internacional. En esta situación, desde la coordinadora, nos propusimos otra estrategia, nos propusimos pensar la cuestión desde otro lugar. Elegimos no discutir sobre la competencia del Poder Ejecutivo y, en cambio, investigar cómo se había ejercido tal competencia. O sea, elegimos poner el foco en la previa, en el cómo, no en el quién. Digamos, resignamos la discusión de competencia y dijimos, por el Congreso no, porque hay una ley que lo autoriza, a pesar de que estamos convencidos de que es una ley inconstitucional, pero había una ley que lo autorizaba. Ok, Poder Ejecutivo sí, ¿cómo lo hiciste? Y nos planteamos algunas preguntas bastante básicas al inicio, digamos, preguntas que no son ni jurídicas, son preguntas de sentido común. ¿Por qué 50.000 millones de dólares? ¿Y no más o menos? Después sí, algunas preguntas más bien jurídicas. ¿Intervinieron los servicios jurídicos que exige la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo? ¿Intervino el Banco Central para evaluar el impacto del crédito en la balanza de pagos del país? ¿Qué números y proyecciones contenían los memorandos adjuntos a la carta de intención en base a los cuales iba a ser el acuerdo? Y más importante todavía, algo muy básico, ¿dónde estaba la carta de intención y sus memorandos? ¿Dónde estaba el texto del acuerdo y con las condicionalidades y medidas de austeridad que impone? Sobre estos interrogantes empezamos a indagar mediante distintos pedidos administrativos de acceso a información pública y también a través de algunas acciones judiciales. Tengan en cuenta que por entonces solamente teníamos noticia de esto por los diarios. Nos inclinamos por recorrer este camino
fundamentalmente por tres cuestiones. La primera, y por eso les decía la importancia de las fechas, fue la velocidad con que se sucedieron los hechos. Esto nos hacía presumir que no se habían cumplido con los procedimientos legales que correspondía. Recuerden que el ministro de Hacienda, como les dije, viajó a negociar y en 3 semanas volvió con el acuerdo firmado y aprobado con el FMI. La segunda fue la falta absoluta de información oficial sobre el tema. Como les comentaba recién, todo lo que sabíamos, lo sabíamos por los diarios y por la televisión. No hubo manera por ese entonces de acceder a la carta de intención a los memorandos en ningún lado. Y la tercera fue que no había ningún precedente judicial que apoyara peticiones como las que habían planteado sobre todo algunos legisladores en términos de nulidad de un acuerdo y mucho menos de esta magnitud. Lo que intuíamos también, y creo que no nos equivocamos, es que el Poder Judicial no iba a querer hacerse cargo del tema, y de hecho lo que terminó sucediendo fue que los planteos fueron rechazados por cuestiones más bien formales sin entrar a discutir el fondo del asunto. Lo que encontramos como resultado, después de más de 1 año y medio de trabajo, es gravísimo. Para ponerlo en términos muy simples, logramos acreditar que el crédito más grande de la historia del FMI fue otorgado a sola firma, para ponerlo en palabras bien claras. Sí, directamente a sola firma. De hecho, de los documentos oficiales que logramos obtener, muestran por lo menos 6 datos que sostienen la legalidad de esta operación. Estos documentos oficiales están disponibles en un sitio web, en una base de datos que organizamos desde la coordinadora, que está alojada en fmiargentina.com, para quien quiera acceder, está toda la documentación de estos años, de todo este tiempo de trabajo. Y estas cuestiones, estos 6 datos creo que son relevantes, y un poco, Andrés, lo que comentabas vos, me parece que sería interesante hacer el ejercicio comparativo a ver qué normas de Ecuador, porque yo algo estuve leyendo de derecho administrativo ecuatoriano, y creo que hay algún paralelo, porque son cuestiones que hacen al Estado de Derecho, son cuestiones que hacen a cómo nuestros gobernantes toman decisiones. Les cuento cuáles son estas 6 cosas que surgen, como les digo, datos concretos que surgen de la documentación oficial que logramos conseguir. La primera es que el expediente donde tramitó el asunto en Argentina, digamos que el expediente es un requisito esencial para tomar cualquier decisión administrativa en nuestro país, fue iniciado por el Ministerio de Hacienda exactamente 1 semana después de que promovimos la primera acción judicial pidiendo la información pública. Y 9 días después de la firma de la carta de intención, está fechada el 12 de junio del año 2018, el expediente, la carátula del expediente con firma digital, electrónica, está fechada el 21 de junio del 2018. O sea, no había expediente, lo tomaron a sola firma. Pero además, no hay constancia, como no hay expediente, tampoco hay constancia del dictamen jurídico previo a la firma de esa carta de intención, que es otro requisito esencial exigido por la Ley de Procedimiento argentino. No hay constancia del dictamen previo del Banco Central, un dictamen técnico exigido otra vez como requisito esencial por esa Ley de Administración Financiera que les comentaba, para evaluar cómo iba a impactar el crédito en la balanza de pagos. Y si ustedes ven el estatuto del Fondo Monetario Internacional, menciona más de 15 oportunidades la expresión balanza de pagos, y uno de los principales fundamentos de los créditos del Fondo Monetario Internacional son ayudar a los países a equilibrar sus balanzas de pago. Bueno, nuestras leyes exigían un dictamen en este sentido, ese dictamen tampoco existe. En cuarto lugar, no hay constancia de ningún acto administrativo mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No hay en el expediente ningún decreto presidencial, tampoco hay resoluciones del directorio del Banco Central y tampoco hay resoluciones del Ministerio de Economía. Entonces, la carta de intención fue firmada sin ningún tipo de autorización, porque ahí sí hay una cuestión de competencia. Es cierto que el Fondo Monetario se vincula con los estados nacionales a través de sus ministerios de Economía o de Hacienda y de sus bancos centrales, pero eso es una vinculación operativa. Nadie invistió al presidente del Banco Central ni al ministro de Economía para tomar decisiones en esta materia. Era el Poder Ejecutivo. Bueno, no hay ningún decreto del Poder Ejecutivo que haya autorizado a estos funcionarios a firmar la carta de intención. En quinto lugar, y esto es gravísimo y esto tiene un impacto y una vinculación directa con lo que estaban comentando recién del impacto en derechos humanos, es que los datos y las proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a esa carta de intención no se vinculan, no están apoyados en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa. No hay ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica citada en esos memorandos. No se sabe de dónde sacaron esa información. Y por último, no hay ninguna constancia de haberse suscrito efectivamente un acuerdo, ni siquiera, en cualquier caso, de la aprobación por parte del board del FMI. En la documentación entregada, que de acuerdo a lo que nos dijo el Ministerio de Hacienda, es la única que existe con relación al tema, solamente está la carta de intención y sus memorandos adjuntos. Una carta de intención que, no nos olvidemos, es una carta justamente de intención, que dice expresamente que esos memorandos son, cito textual, hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo de stand-by. En definitiva, más allá de cualquier discusión sobre competencias, el Poder Ejecutivo
de la gestión anterior violó de manera manifiesta todas las leyes nacionales que determinan cómo nuestros gobernantes tienen que tomar nuestras decisiones. Esto nos llevó como último paso de trabajo, en el cual estamos involucrados hasta el día de hoy, a promover en diciembre del año pasado una acción de nulidad junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que actualmente se encuentra en trámite. Pero acá quiero hacer una aclaración importante, no una acción de nulidad para resolver el problema de los 44.000 millones de dólares que ya fueron desembolsados. Eso exige una resolución política. La resolución política en los extremos era o denunciamos la deuda por odiosa o reestructuramos la deuda, porque así es insostenible, como lo manifestó Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía. Esa decisión política ya está tomada, vamos a reestructurar en el contexto de la catástrofe sanitaria que estamos viviendo y la catástrofe social que nos quedó después de 4 años de la gestión neoliberal anterior. Esa decisión ya está tomada y por suerte el ministro acaba de anunciar hace muy pocos días que la discusión con el Fondo Monetario Internacional va a ser una discusión de cara a la sociedad y que va a pasar por el Congreso y va a ser discutida en el Congreso, lo cual es histórico. Entonces no es para resolver algo que no podemos resolver, porque además no podríamos demandar al Fondo Monetario Internacional acá. Nuestro caso de nulidad es un caso, si se quiere, un poco más modesto, es un caso nacional, no es un caso internacional. Pero sí buscamos con esa nulidad fundamentalmente 2 cosas. La primera, como adelanté al inicio, es establecer la responsabilidad de los funcionarios y funcionarias que por acción o omisión permitieron que esto sucediera. Y la segunda, también para poner en evidencia lo ocurrido, construir una narrativa oficial al respecto, en un expediente judicial con la intervención de la mayor cantidad de actores sociales que quieran y que deseen intervenir en ese expediente judicial, para que, si no queda otra alternativa que acudir al organismo, como ocurre actualmente en Argentina, cuanto menos esto no se haga nunca más de esta manera. Muchas gracias.